Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la exposición del mensaje de la palabra de Dios del día de hoy. Les recuerdo que ya no es momento de ir al baño, no es momento de que te estés levantando de tu lugar, tampoco es momento de atender a tu teléfono celular. Siéntate cómodo, toma tu libreta, tu pluma, tu Biblia y haz las anotaciones necesarias para que en la semana puedas repasar lo que Dios haya hablado a tu vida. Amén, hermanos. Vamos a abrir las Escrituras, hermanos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 46. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 46. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 46. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, yo te pido, Señor, que en tu grande amor y misericordia, tú nos hables en esta mañana. Señor, necesitamos oír tu voz. Háblanos, bendito Dios, por favor. Que tu Espíritu Santo haga viva esta palabra, Señor. Te lo ruego, te lo pido, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el título del tema, hermanos, le he puesto, ¿has perdido a Jesús? ¿Has perdido a Jesús? María y José recibieron una gran encomienda directamente de parte de Dios, de cuidar, de formar, de criar a su único hijo Jesús. Dios buscó, cuando envió a su unigénito a este mundo, una madre piadosa, un padre piadoso, a los cuales iba a encargar, a los cuales iba a encomendar a su único hijo. En los planes y propósitos de Dios, María y José venían a jugar un papel importante al ser los responsables de la crianza, de la educación, de la formación de Jesús. Qué gran responsabilidad Dios puso en sus manos. Cuánto cuidado deberían tener, cuánta diligencia debían aplicar a tan grande encomienda, cuánta oración, cuántos ayunos, cuánta lectura seria y responsable de las Sagradas Escrituras, pues ellos eran los responsables de criar al niño Jesús. Además de que Dios les había aclarado que no era hijo de ellos, que era hijo de Él. Por lo tanto, Dios les pediría cuentas. Por lo tanto, ellos eran responsables de la formación del niño Jesús. José y María ¿cumplieron cabalmente con la encomienda dada por Dios? La respuesta es no. El pasaje que leímos nos muestra que ellos perdieron al niño Jesús por 3 días. Perdieron al niño Jesús por 3 días. Fallaron a la encomienda. ¡Qué terrible! Y qué lección para nosotros, para cada madre, para cada padre. Pues nosotros también hemos recibido directamente de parte de Dios la gran encomienda de criar, de formar, de educar, de levantar a nuestros hijos para Dios. ¿Por qué José y María perdieron al niño Jesús por 3 días? ¿Cuáles fueron las razones, las causas, los motivos de que ellos extraviaron al niño Jesús? Bueno, la primera razón, y creo que es la más importante, el pasaje nos muestra 2 razones. Pero la primera razón por la cual ellos perdieron al niño Jesús, y es importante que entiendas esto, no por ser ellos pecadores, no por estar ellos mal delante de Dios, no por estar ellos practicando algún pecado. No, lo triste, lo terrible,
es que ellos perdieron al niño Jesús en el cumplimiento de la ley de Dios, de las leyes ceremoniales, de las costumbres y los ritualismos establecidos por la palabra de Dios. Ellos se abocaron tanto, hermanos, en los ritualismos, se abocaron tanto en poner en práctica las obras religiosas, las ceremonias, que se olvidaron de Jesús. Se ocuparon tanto en ello que perdieron de vista al niño Jesús. Toda su atención y todos sus esfuerzos se concentraron en las actividades religiosas, que se olvidaron, que descuidaron al niño Jesús. Qué terrible es esto. Qué terrible lo que le pasó a José y a María. Triste, espantoso. ¿Por qué? Porque esta misma experiencia y esta misma situación es la que está pasando a muchos padres de familia. Pasa en las sectas, pero también pasa en los grupos cristianos verdaderos. Pasa en las sectas, como por ejemplo la secta de los Testigos de Jehová. ¿Cuál es el común denominador de esa secta? Que al cumplir con sus ritualismos, con las demandas de la secta, que los padres al cumplir con las obligaciones que la secta impone, con los deberes, con las demandas que la secta impone, descuidan su casa, descuidan sus hijos. Algunos testigos de Jehová, algunos padres testigos de Jehová, optan por llevar a sus hijos a propagar sus herejías, pero la mayoría de los hijos no quieren ir con sus papás, porque es tedioso, cansado, aburrido, de tal manera que los hijos continuamente están solos. Los padres cumpliendo con las obligaciones, con las demandas de la secta, de los testigos de Jehová. Pero hermanos y hermanas, tristemente y trágicamente, esto también ocurre a muchos evangélicos, a muchos cristianos, muchos padres verdaderamente cristianos. Les ocurre lo que le pasó a José y a María, que a causa del activismo religioso, que a causa de tener que cumplir con las demandas de la iglesia, del grupo, con las obligaciones, descuidan a sus hijos. Y muchos pastores no consideran esa situación. Presionan a los padres, a las madres, a cumplir con los compromisos de la iglesia. Vivir consagrados a los compromisos y a las actividades de la iglesia. Y si no los cumplen como ellos establecen, los acusan de no amar a Dios, los acusan de no amar a Cristo, los acusan de que están mal, de que están tibios, porque hay mucho que hacer en la obra de Dios, en el reino de Dios, y los líderes, pastores, predicadores, líderes, presionan a muchos padres, a muchas madres, para que se comprometan en sacar adelante los proyectos del reino, los proyectos del grupo, los proyectos de la iglesia. Pero ¿eso qué viene a implicar en muchos padres verdaderamente cristianos? ¿Eso qué viene a implicar en muchas madres verdaderamente cristianas? El descuido de sus hijos. Papá, mamá están muy activos en la iglesia, son muy participativos, están muy consagrados al reino. ¿Y sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? Lo primero es la familia, son los hijos. Los pastores no deberían presionar a una madre, a un padre de familia, a cumplir con actividades del grupo, del movimiento, de la iglesia, si los hijos no están bien atendidos. Porque primero es la familia, primero es la casa. Los papás deben ocuparse en sus hijos. Dios no se va a enojar porque una madre opte por atender a sus hijos, opte por ver el bien del alma de sus hijos, atenderlos, darles buen testimonio, criarlos en disciplina y amonestación del Señor y descuidar algunos compromisos de la iglesia, porque a Dios le importan los hijos, los niños. ¿Cuántos hijos se han perdido? ¿Cuántos hijos se amargaron contra sus padres? Porque papá nunca tuvo tiempo de salir a jugar con sus hijos. Había muchas actividades en la iglesia. Mamá nunca tuvo tiempo para hacer la tarea con sus hijos, para platicar con ellos, ganarse el corazón de ellos. Nunca tuvo tiempo, porque había mucho que hacer en la iglesia. Había que asistir a muchas reuniones de oración, a muchas células,
Hay iglesias que se llenan de actividades y tienen actividades los domingos prácticamente todo el día. Luego el lunes, luego el martes, luego el miércoles, luego el jueves, luego el viernes, hasta el sábado también. Y ahí están los papás metidos, muy metidos en la obra, en el reino, en las actividades, pensando que Dios está muy agradado y muy contento por su compromiso. Pero esos hijos están siendo descuidados, mal atendidos. Esos hijos están creciendo sin la guianza de sus padres, porque los papás tienen que hablar mucho con otras personas, tienen que atender otras grandes necesidades y no tienen tiempo para hablar con sus hijos. María y José perdieron a Jesús por cumplir con lo establecido por la ley. Muchos padres, llamados cristianos, han perdido a sus hijos por cumplir con ciertos mandamientos, con ordenanzas de los pastores y líderes. Tienes que ver por tus hijos, papá y mamá, antes de llenarte de actividades y de compromisos y creer que eso es agradable ante Dios, cuando en realidad no es así. Si tú como padre estás descuidando a tus hijos, no están bien atendidos tus hijos, no están siendo ministrados por ti, como su padre, como su madre, no les estás dando tiempo a ellos. Tú no te puedes echar compromisos con la iglesia. Tú no te puedes comprometer en actividades del reino. Abócate a tus hijos. Esa es tu actividad del reino. Esa es la encomienda de Dios a tu vida, tus hijos. ¿Vas a salvar a otros y perder a tu casa? ¿Vas a salvar a otros y perder a tus hijos? ¿A otros les vas a hacer mucho bien y estarán muy agradecidos contigo? ¿Y tus hijos amargados? ¿Y tus hijos perdidos? ¿Y tus hijos no queriendo nada de Dios? Porque Dios les quitó a sus padres. Porque por culpa de Dios ellos fueron desatendidos. Porque por culpa de la iglesia ellos no tuvieron su almuerzo a tiempo, su comida a tiempo. Mamá no tuvo tiempo para sentarse con ellos a hacer la tarea. Mamá no tuvo tiempo para escuchar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, sus temores, sus angustias. Porque mamá tenía muchas actividades en la iglesia. Y papá también. ¿Cuántas veces los hijos quisieron que papá agarrara un balón de básquetbol, o de fútbol, o de voleibol, e irse a una cancha y jugar con ellos? Papá pensaba que eso es pecado. Papá en su religiosidad pensó que eso es pecado. Perder el tiempo, ir a jugar con tus hijos, ganar su corazón. Porque en la iglesia el pastor así les hizo creer que tener momentos de recreación con tus hijos es pecado, que debes vivir solo haciendo la obra de Dios. Y entonces Dios estará agradado. Y no son así las cosas. Los hijos necesitan tu atención, tu tiempo, tu disposición, que te organices, salir a caminar con ellos, platicar con ellos, jugar con ellos. Eso es agradable delante de Dios. José y María perdieron a Jesús por cumplir con la ley de Dios. Impresionante, impactante. Papá, ¿de qué sirve que muchas personas admiraron a José y María por su consagración, fidelidad, si perdieron a Cristo? Papá, mamá, tal vez haya mucha gente que te respeta, te admira. Porque el pastor contigo cuenta para todo. En todo momento cuenta contigo el pastor. Tú eres material dispuesto, disponible. A ti si el pastor te llama a la 1, 2, 3 de la mañana, tú avientas las cobijas y atiendes al llamado del pastor. Que hay que ir aquí, hay que ir allá, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y el pastor tiene muy buena opinión de ti, los líderes tienen muy buena opinión de ti, los hermanos y las hermanas de la iglesia tienen muy buena opinión de ti. Dicen que tú eres un cristiano genuino, verdadero, que contigo sí se puede contar, que eres un hombre comprometido con la obra de Dios. ¿Y de qué sirve que el predicador, que el ministro, que los líderes de la iglesia, que los hermanos y las hermanas te admiren por tus muchas actividades? Porque eres materia dispuesta. A cambio, a costa de descuidar a tus hijos. ¿A qué precio tienes el reconocimiento, la admiración y la alabanza de los pastores y líderes y de los hermanos y de las hermanas de la iglesia? A un precio muy alto. Tus hijos se están amargando. Por eso muchos hijos crecen y no quieren nada con Dios. No quieren nada con la iglesia. Porque para ellos la iglesia les quitó a su papá y a su mamá. Porque para ellos, por culpa de la iglesia, mamá nunca tuvo tiempo para ellos. Nunca se sentó a hacer la tarea con ellos. Mamá nunca los escuchó. Tal vez estaban sufriendo bullying en la escuela.
Pero papá no tenía tiempo. Papá no tenía tiempo para escuchar a sus hijos porque tenía muchas actividades en la iglesia. Había muchas células que atender, ir a las reuniones de iglesia casi toda la semana. Qué terrible es la condición de muchos padres de familia. Papá, mamá, tus hijos, tu familia, de ellos te va a pedir cuentas Dios. Porque si obtienes la admiración y el respeto de la gente que te rodea, pero obtienes el desagrado de Dios, no van a salir bien las cosas. ¿Qué otra cosa vemos de por qué José y María perdieron a su hijo Jesús? Por la distracción. Claramente dice, verso 43, dice así: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. La Pascua era todo un evento. Aparte de todas las ceremonias y de los ritualismos que se realizaban, había mucha convivencia. Ahí había personas que se miraban cada año. Por lo tanto, había mucha plática, mucho compañerismo, mucha amistad. Era una fiesta, era una fiesta. Y cuando abandonaban Jerusalén, lo hacían en compañía de sus amigos. Todos iban platicando en un ambiente de risa, de alegría, de gozo, de felicidad. Había mucho que platicar después de un año sin verse. José y María iban absortos con sus conocidos, con sus amigos, sus familiares. Estaban tan metidos en ese ambiente de festividad que se olvidaron del niño Jesús. Se olvidaron del niño Jesús. ¿Qué pasa? Muchos papás y especialmente papás jóvenes quieren darse la vida de solteros. Quieren vivir como si fueran solteros, como si no tuvieran hijos. Ellos quieren salir con sus amigos, ir a jugar un partido de básquetbol, de fútbol. Quieren salir de paseo con sus amigos, con sus cuates de la escuela, compañeros del trabajo. Y sus hijos los dejan con la tía, con el tío, con el primo, con la prima, con el abuelo, con los vecinos, porque ellos se la quieren dar de solteros. Creen que tienen ese derecho de disfrutar la vida porque aún están jóvenes. Y ellos quieren salir, divertirse, vivir la vida. Pero cuando ya hay un hijo de por medio, cuando hay una hija de por medio, tu libertad queda completamente limitada y reducida a la atención de tu hijo. Qué bueno que quieres salir, pero sal con tu hijo, llévatelo. Qué bueno que quieres ir a una fiesta, llévate a tu niña. Pero te quieres ir solo, te quieres ir sola, porque tu hija, tu hijo es un estorbo. ¿Cómo te lo vas a llevar a la fiesta de tus cuates? ¿Cómo te lo vas a llevar al cumpleaños de tu compañero? ¿Cuánta falta de conciencia hay en muchos jóvenes? Que aun cuando ya tienen un niño o una niña, la prioridad no es ese niño, no es esa niña. La prioridad siguen siendo los cuates, los amigos, las diversiones, los juegos. Dice la Biblia ahí en el verso 43, estamos en Lucas 2:43, dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¡Qué palabras dice este texto! Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¡Qué triste que José y María no se hayan enterado que Jesús ya no iba con ellos, ya no andaba con ellos, ya no caminaba con ellos. Ellos agarraron su camino, avanzaron, y Jesús se quedó en Jerusalén sin que ellos lo supieran. Tremendo, terrible. No hay nada más triste para los padres, de verdad. No hay nada más trágico que los padres no sepan dónde están sus hijos. Que los padres no estén enterados dónde están sus hijos. En este caso, Jesús se quedó a hablar con los doctores de la ley. Él no se quedó a hacer cosas malas. No, Jesús se quedó a hablar con ellos. Tal vez escuchó un sermón o varias predicaciones de los doctores de la ley y los empezó a debatir. ¿Por qué dijiste esto? La ley dice esto. La ley dice esto otro. Los salmos, los profetas dicen esto. ¿Por qué hablaste de esa manera? Eso no es así. Empezó a debatir con ellos, corrigiéndolos. Pero ¿cuántos padres han perdido a sus hijos? Y no saben que están perdidos. Eso es lo peor. No saben que sus hijos están perdidos. Van a la iglesia por compromiso, por amenazas que el papá, la mamá le hace.
Van a la iglesia, a la congregación por obligación, por presión, pero el corazón de ellos está en otro lado. Y papá no lo sabe, mamá no lo sabe. ¿Por qué? Porque ha descuidado a su hijo. No conoce el corazón de su hijo. No conoce sus ideas, sus pasiones, sus concupiscencias, sus deseos. Es tremendo lo que dice. Sin que lo supiesen José y su madre. ¿No es triste que no sepas dónde están tus hijos, mamá? ¿Dónde están tus hijas? ¿No es triste que no sepas qué es lo que están viendo en la computadora, en el teléfono, en la televisión? ¿No es triste que no sepas dónde está el corazón de tus hijos? Impresionante, impresionante. Dice el verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Y pensando que estaba entre la compañía. Ve a María y a José. ¿Qué era lo que ellos pensaban? Aquí viene Jesús. Aquí está Jesús. Por ahí debe venir. Y no era así. Jesús ya no iba con ellos. Ellos caminaron sin Jesús todo un día. Todo un día. Varios kilómetros se aventaron. Un buen trecho, un buen tramo. Se la aventaron sin Cristo. Caminaron sin Cristo. Sin Jesús con ellos. Sin Jesús al lado de ellos. Papá, mamá. Muchos de ustedes muy fieles, muy leales, muy puntuales en la iglesia. ¿Tus hijos también? ¿Tienen el mismo corazón, la misma intención, el mismo deseo? Tal vez tú vas solo, papá. Tú vas sola, mamá. Tus hijos no van a tu lado. No van a tu lado buscando a Dios. No tienen el mismo interés. No tienen la misma intención. Caminaron sin Jesús un día entero. ¿Cuántos de ustedes has caminado? Has recorrido ya un buen trecho de tu vida cristiana, pero sin tus hijos. Vas solo. Lo más triste es que pienses que Él va a tu lado, que tus hijos van contigo, te siguen, que ellos también están prendidos, avivados, que ellos también tienen un genuino interés de buscar a Dios, de servir a Dios. Y no es así. No es así. ¿Qué más dice? Dice, verso 44. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hasta que se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Entonces se aplicaron en buscarlo. Entonces hicieron todo a un lado, sus cuates, sus amigos, sus pláticas, y se abocaron a buscar a Cristo. Hasta que se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Hermanos y hermanas, conoces a tus hijos. Tú no vas a poder luchar por el alma de tus hijos, de tus hijas, si tú no te das cuenta de su verdadera condición. Si tú no te das cuenta cuál es la verdadera situación espiritual de tu hijo, cuál es el verdadero estado espiritual de tu hija, tú no vas a luchar porque ellos conozcan a Dios. José y María, hasta que no se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, hasta entonces se aplicaron en buscar a Cristo. Dile a Dios que te des discernimiento. ¿Sabes por qué muchos papás no saben cuál es el estado espiritual de sus hijos? Porque no hablan con ellos, porque no están con ellos, porque no los atienden, no les dan tiempo. Por lo tanto, no saben cuál es la condición espiritual de sus hijos. Y mientras no sepan cuál es la condición espiritual de sus hijos, ¿cómo van a luchar por sus almas? José y María, hasta que no se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, entonces entraron en angustia, en desesperación, y lo buscaron con esfuerzo, con esmero. Lo buscaron con todo su corazón. Tan solo si tú te dieras cuenta de cómo están tus hijos, tú los buscarías. Tú buscarías su bienestar espiritual. Dejarías muchas cosas, incluso compromisos con la iglesia, con el grupo, con el movimiento, con el pastor, con el predicador, y te abocarías a tus hijos, porque es más importante la salud espiritual de tus hijos que estar absorto en la iglesia. Dice versículo 46, dice el verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días. Ellos solo habían avanzado un día sin Jesús, solo un día. Pero para encontrarlo, no lo encontraron en un día, lo encontraron después de 3 días.
Eso te habla de que si tú haces mal el trabajo en tu casa, qué difícil es recuperar a tus hijos. Qué difícil. Tal vez tú analizas tu vida y tú concluyes que sí los descuidaste, pero por pequeñas cosas, pequeñas distracciones hubo en ti. Con todo y eso, para recuperar a tus hijos es más difícil. Claramente dice que habían andado un día de camino. Pero qué difícil fue encontrar a Jesús. 3 días de camino, 3 días de búsqueda, 3 días de angustia, de dolor, de tristeza, 3 días de desesperación. Papá, muchos de ustedes se desaniman porque ya oraron, ya ayunaron, ya les predicaron a sus hijos, ya hablaron con ellos. Según en tu opinión, tú ya restituiste con tus hijos. Según en tu opinión, tú ya estás bien, tú ya hiciste bien las cosas. Pero recuperar a tu hijo, a tu hija, cuesta mucho trabajo. Ganar su alma, ganar su corazón. Tú lo pudiste haber echado a perder en 1 año, en 2 años, 3 años. Pero para ganarlo van a pasar años y años y años. Pero tienes que trabajar arduamente para ganar el corazón de tus hijos. Así como José y María. Solo habían avanzado 1 día. Pero no fue hasta los 3 días que lo encontraron. Hasta los 3 días. ¿Y por qué no desistieron? ¿Sabes lo que es buscar 3 días? Cada hora, cada minuto, cada segundo. Era angustia, tristeza, dolor, aflicción, preocupación, quebranto, lágrimas. ¿Dónde está? Esa es la actitud que los padres deben tener cuando tus hijos se te fueron de las manos. Los perdiste. De chiquitos los llevabas a la iglesia, cantaban, les gustaban los cantos bíblicos. Les gustaba a tus hijos aprenderse versículos de memoria. Pero por tu descuido, por tu irresponsabilidad, por tu activismo, se perdieron. Para recuperarlos va a requerir de paciencia de tu parte, de perseverancia, de insistencia, de lucha, de esfuerzo. No darte por vencido. Aunque pase 1 año, pasen 2 años, pasen 3 años, aunque pasen 15 años, no te des por vencido. Ve la tenacidad de José y María. En 1 día lo perdieron. Pero les costó 3 días para hallarlo. 3 días, el triple de tiempo para encontrar a Jesús. Pero como su amor por él, su preocupación, su dedicación era genuino, era real, era verdadero, no se dieron por vencidos. Pasó 1 día, pasaron 2 días, pasaron 3 días y ellos no se daban por vencidos. Ellos perseveraron en la búsqueda de su hijo, del niño Jesús. Así tú, papá, así tú, mamá. ¿Ya hiciste malas cosas? ¿Se te fueron tus hijos de las manos? ¿Los perdiste? ¿Hoy no quieren nada con Dios? ¿Hoy están amargados? Muchos odian el cristianismo, no quieren nada con la iglesia, nada. Están cerrados al evangelio gracias al trabajo que tú hiciste con ellos, gracias al tropiezo que tú les causaste, gracias a que quisiste llenarle el ojo al pastor, a los líderes, a los hermanos, a las hermanas. Te enterabas que hablaban muy bien de ti, decían 1000 maravillas de ti, hablaban que eres un buen cristiano, leal, fiel, comprometido, consagrado, disponible, a costa de haber perdido a tus hijos. Y hoy ellos no quieren nada. Clama por tus hijos, papá. Clama por tus hijos. ¿Dónde están tus hijos, mamá? ¿Dónde están? Termino diciéndote que este pasaje también se aplica espiritualmente. Con esto concluyo. Este pasaje tiene una aplicación también espiritual. Muchos hermanos, hermanas, muchos jóvenes, adolescentes han perdido a Cristo. Dios nos encargó a todos y a cada uno de cuidar la presencia de Cristo, de cuidar con esmero, con esfuerzo, con responsabilidad, con diligencia la presencia de Cristo. Pero muchos, por el activismo religioso, perdieron la presencia de Dios en sus vidas. Porque a causa del activismo religioso, ya no hubo tiempo para orar, ya no hubo tiempo para leer la Biblia. Llegaban a casa exhaustos, agotados, cansados. Su vida de oración empezó a menguar, su vida de lectura de la Biblia empezó a menguar. Y hoy, aunque no están en el mundo ni practican pecados escandalosos, han perdido al Señor Jesucristo en sus vidas.
han perdido la presencia de Dios en sus vidas. Muchos jóvenes vieron las actividades de la iglesia como un escaparate para evadir las responsabilidades, las obligaciones, los deberes, el trabajo de casa. Barrer, trapear, lavar trastes, lavar la ropa, hacer tu cama, colaborar en casa. Tú preferías las actividades de la iglesia. Un escaparate, una forma muy sutil de evadir tus responsabilidades en casa. Es que no te puedo ayudar, mamá, porque el pastor me pidió esto. Es que no te puedo ayudar, mamá, porque el hermano me dijo que yo hiciera esto. Y por cumplir con ciertas responsabilidades en la iglesia, evades tu responsabilidad en casa. Y has perdido la presencia de Dios, querido joven, querida señorita. Lo triste es que José y María no se daban cuenta que Jesús ya no iba con ellos, no estaba con ellos. ¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas? Esa es la tragedia de su vida. Eso es lo más terrible que les ha pasado. José y María pensaban, dice el texto ahí en el verso 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. ¿Cuántos hermanos, hermanas, están convencidos que Jesús está con ellos, que Jesús va con ellos? Están convencidos, piensan que Dios está con ellos, los apoya, los ayuda, los respalda. Sin embargo, ya no son así las cosas. Por causa del activismo, por causa de los descuidos, Jesús dejó de caminar con ellos, dejó de andar con ellos. Yo te pregunto, papá, mamá, hermano, hermana, querido joven, querida señorita, ¿está Jesús en tu vida? ¿Camina Jesús contigo? ¿O ni siquiera te has dado cuenta que ya perdiste la presencia de Dios? ¿O solamente te imaginas, piensas, crees que Jesús va contigo? Como José y María, y pensando que estaba entre la compañía. ¿No es triste eso, hermano? Jóvenes, ¿no es acaso eso muy triste? Que tú pienses que Jesús va contigo, pero tú no tuviste cuidado de cuidar su presencia. Tú no velaste por su presencia. No fuiste diligente en cuidar su presencia. Y ahora solo te imaginas que Él va contigo, anda contigo, te ayuda, te bendice, te guarda, te cuida. Y Jesús ya no va contigo porque hiciste cosas que lo desagradan, lo descuidaste, fuiste irresponsable con su presencia, pecaste contra Él y Él ya no va contigo. Dice el verso 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Anduvieron camino de un día. ¿Te puedes imaginar eso? Un día sin Jesús. Un día sin Jesús. Hermanos y hermanas, tal vez con muchos de ustedes no es un día el que has caminado sin Jesús. En muchos hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, Jesús lleva tiempo de no caminar contigo. Perdiste la presencia de Dios. Con José y María solo llevaban un día, pero rápido se percataron y se esforzaron y lucharon y se angustiaron y se afligieron y pusieron manos a la obra para encontrar a Jesús. Hermanos y hermanas, pero en el caso de muchos de ustedes, no llevas un día sin Cristo. Tal vez muchos de ustedes llevan años sin la presencia de Cristo en tu vida. Vives por la ley, vives por la letra. Ciertamente no te has hundido en pecados escandalosos, pero Jesús no va contigo. Jesús no camina a tu lado. Tú lo descuidaste por tantas actividades, ya sea religiosas o ya sea seculares. Actividades en la iglesia o actividades seculares. ¿Cuántos perdieron la presencia de Jesús? Porque viven para trabajar y perdieron la presencia de Jesús. Pero sin embargo se imaginan, sin embargo piensan que Dios está con ellos. ¿Te acuerdas que así le pasó a Sansón? Sansón cuando violó la ley de Dios, Sansón cuando se apartó de Dios, cuando hizo lo malo delante de Dios, la Biblia claramente dice que él pensaba, él se imaginaba que Dios estaba con él, pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Él no sabía. ¿De cuántos hermanas y hermanos no sabes que Dios ya se apartó de ti? Tu vida cayó en una monotonía, tu vida se tornó en una vida mecánica. Tú ya no buscas a Dios como antes. Tus oraciones son huecas, tibias, religiosas, mecánicas, rutinarias, aburridas. Tu lectura de la Biblia, muy deficiente. Te quedas dormido cuando estás leyendo la Biblia.
En ti no hay un amor que consume tu corazón por las cosas de Dios, por la presencia de Dios. ¿Qué pasó cuando José y María se dieron cuenta que ya no iba Jesús con ellos? ¿Aceptaron la triste realidad? No está el Señor Jesús, no está el niño Jesús, no está. Y se dieron a la tarea de buscar su presencia. Hermana, hermano, ¿por qué te engañas? ¿Quién pierde más? ¿Quién es el único que pierde al no reconocer que Jesús ya no va contigo, ya no está contigo? En ti hay obras religiosas, en ti hay activismo, pero no está la gracia del Espíritu, la unción del Espíritu, el poder del Espíritu, la presencia de Dios en tu vida, ya no está. Qué difícil, qué duro y qué terrible es reconocer, ser honesto, ser sincero y decir, perdí la presencia de Dios, Él ya no viene conmigo. Y yo no llevo un día sin la presencia de Cristo como José y María. Yo llevo años y ya no me he podido levantar. Un tiempo en mi vida pasada de cristiano, yo tuve a Dios, yo sentía a Dios, yo caminaba con Dios, yo viví para Dios. Yo estaba enamorado de Cristo, pero eso se acabó. Eso que yo experimenté en el pasado, la presencia de Cristo, la gracia del Espíritu, el poder del Espíritu, la unción del Espíritu, la guianza del Espíritu, se perdió. En mí no había duda alguna que Jesús iba conmigo, que Jesús andaba conmigo. Aunque te duela, querido hermano, hermana, aunque te duela mucho, si tú quieres recuperar la presencia de Cristo en tu vida, tienes que empezar por reconocer que ya no lo tienes, que perdiste su presencia, ya sea por el activismo religioso o ya sea por el activismo secular. Pero si te importa su presencia, ¿acaso no vas a luchar por recuperar su presencia? Verso 45 y 46, versículos 45 y 46, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Sigue la actitud de José y María al tratar de recuperar lo que habían perdido al niño Jesús. 3 días lo buscaron. Solo habían caminado un día. Pero para encontrar a Jesús les costó 3 días. 3 días les costó de angustia, de clamor, de ruego, de súplica, de quebranto, de aflicción, de profunda preocupación. ¿Tú crees que es fácil recuperar su presencia, hermano, hermana? Cuando llevas años que la perdiste, cuando llevas años que perdiste a Jesús en tu vida, ¿tú crees que va a ser fácil? No va a ser fácil, porque tu carne ya se acostumbró a vivir sin Dios, porque tus deseos han tomado el control de tu voluntad, tus pasiones gobiernan tu vida, estás esclavo ahora de tu carne. Por eso no va a ser fácil encontrar a Jesús. Pero si tú consideras de mayor valor la presencia de Cristo en tu vida, no te des por vencido. No va a ser fácil. Pasará una semana, un mes, medio año, un año, no sé. Y pareciera que los cielos estarán cerrados para ti. Pero yo te pregunto, ¿no vale la pena recuperar la presencia de Cristo? ¿No vale la pena recuperar la presencia de Cristo en tu vida? ¿Por qué no te asinceras, hermano, hermana, querido joven, querida señorita? ¿Por qué no te asinceras y reconoces que has perdido la presencia de Jesús en tu vida? Y al reconocer que has perdido la presencia de Cristo en tu vida, ¿por qué no tomas la decisión de luchar por encontrar su presencia, por recuperar su presencia, cueste lo que cueste? El tiempo que tengas que llevar, cueste lo que cueste. Que tu decisión sea no descansar, no desistir hasta encontrar su presencia nuevamente. Dice claramente, verso 45, dice en el verso 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Qué quiere decir esto? Volvieron al punto de partida, al punto de inicio. Volvieron de donde salieron, volvieron al templo. Hermano, hermana, muchos de ustedes tienen que volver al punto donde te perdiste. Tienes que volver al punto de inicio, al punto de comienzo, para encontrar a Dios, para poder encontrar a Dios. Encontrar a Jesús requiere paciencia, perseverancia, valor, determinación. Dice que lo encontraron en el templo. ¿Sabes dónde vas a encontrar a Cristo? En la oración, en la santidad. Ahí lo vas a encontrar. Ahí vas a encontrar a Dios. Tienes que disciplinarte en la oración, en la lectura de la Biblia.
¿No es acaso triste y trágico que hayas perdido tú la presencia de Dios? Hoy vives por la letra, pero ya no está su presencia llenando tu vida. Tu vida ya no está inundada de paz, de gozo, de amor del Espíritu Santo. Ya no. Todo es mecánico, todo es rutinario, todo lo haces sin la gracia del Espíritu, sin el poder del Espíritu, sin la unción del Espíritu. Vale la pena buscar su presencia, recuperar su presencia. Que nada te haga desistir, hermano, hermana. Tienes hijos, tienes hijas. Hazlo por amor a tus hijas. Necesitas la gracia del Espíritu, el poder del Espíritu, la unción del Espíritu para poder ganar tu familia. Pero si tú desistes en buscar a Dios, si no es Dios quien te va a ayudar, ¿quién más te puede ayudar? No hay nadie que te pueda ayudar. No hay nadie. Decide recuperar su presencia. Decide recuperar su presencia. Buscar a Dios no es una llamarada de petate, no son emociones ni sentimientos, es una determinación. 3 días les costó a José y a María encontrar a Cristo. 3 días les costó a José y a María encontrar a Cristo. ¿Cuánto tiempo te va a costar a ti, hermano, hermana, volver a tener un encuentro con Cristo? Querido joven, querida señorita, ¿cuánto tiempo? A ellos les costó 3 días. Y muchos de ustedes a la semana, al mes, ya están desanimados. Es que no siento nada, es que no logro nada, es que no avanzo nada. ¿Quieres encontrar a Dios? Que no te importe el tiempo que pase. Que no te importe el tiempo que tengas que invertir y luchar por recuperar su presencia. Que tu decisión no sea una llamarada de petate. Que realmente en tu corazón tú quieras recuperar su presencia. Que realmente dentro de ti haya esa determinación. No voy a descansar hasta no obtener su presencia. Y Él claramente te ha dicho: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Te lo ha dicho, pero muchas veces no te va a responder a la primera. No lo vas a encontrar a la primera, porque Él va a probar tu corazón. Él va a probar tu corazón, qué tanto estás dispuesto a encontrarlo, qué tanto valora su presencia. Él va a probarte. Por eso, toma la decisión y que nada ni nadie te haga desistir de buscar su presencia. Que nada ni nadie te haga desistir. Ninguna lucha, ninguna prueba, ninguna circunstancia, ninguna adversidad, ninguna enfermedad, ningún problema te haga desistir de buscar su presencia. Que venga lo que venga o pase lo que pase, decídete a recuperar su presencia en tu vida. Amén, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Padre, muchas gracias. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor. ¿Cuántas personas dentro de tu pueblo, cuántos hermanos y hermanas están engañados? Están pensando que tú estás con ellos, que tú vas con ellos. La realidad es otra, Señor. Eso le pasó a José y a María. Pensaban que tú ibas ahí y tú ya no estabas ahí. Qué terrible es eso, Señor. Qué triste. Lo que hoy viven muchos hermanos y hermanas. Están pensando que tú estás con ellos. Piensan, se imaginan. Porque tiempo atrás tú estuviste con ellos. Porque tiempo atrás tú te manifestaste a ellos. Pero ellos cayeron en el activismo religioso y tu presencia se apartó de ellos. Padre, por favor, Señor, ayúdanos a luchar por recuperar tu presencia. Ayúdanos, Señor, porque tu paz brilla por su ausencia en muchos corazones de hermanos y hermanas. Tu gozo, la libertad que tú das, el amor del Espíritu brilla por su ausencia en muchos corazones de hermanos y hermanas, de jóvenes, de señoritas. Ayúdanos a recuperar tu presencia, que tomemos la firme decisión, determinación de no descansar hasta no volverte a ver, hasta no recuperar tu presencia, Señor. Por favor, Padre, que así sea, Señor. Ayúdanos a lograr este propósito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nada vale la pena, Señor, más que tu presencia, Jesús. Nada vale la pena más que tu presencia. Todo lo demás es vano. Todo lo demás es vanidad. Necesitamos tu presencia. Necesitamos recuperar tu presencia en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor.
buscaré con todo mi ser, con todo mi ser, te necesito, más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Te buscaré con todo mi ser, con todo mi ser, te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti, porque no me voy hasta que te vea a ti. Que tomemos esa firme determinación de recuperar tu presencia, Señor. Qué triste sería que nos estemos imaginando que tú vas con nosotros, que tú estás con nosotros, y que la realidad fuera todo lo contrario. Que la realidad fuera que tú ya no vas con nosotros, tú ya no estás con nosotros, por causa del activismo religioso o por causa de activismo secular, Señor. Señor, necesitamos tu presencia, ayúdanos. Ayúdanos a recuperar tu presencia, ayúdanos a buscarte con determinación, con valor, con paciencia, con perseverancia, Señor, hasta encontrar tu presencia, hasta recuperar tu presencia, Señor. Sí, Padre, que así sea. Te buscaré con todo mi ser, con todo mi ser, te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti, porque no me voy hasta que te vea a ti, porque no me voy hasta que te vea a ti. Que esa sea nuestra resolución, Señor. Que esa sea nuestra determinación. No desistir, no dejar de luchar hasta recuperar tu presencia, Señor. Ayúdanos para que así sea. Te necesitamos. Necesitamos tu presencia en nuestra vida, Señor. Sí, bendito Dios. Gracias. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Graba este mensaje en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida.
Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.